Creo que más que sanar cosas, es como corregir percepciones, pero sí es cierto que sí ha habido momentos de mucho afán, que a veces no han sido Brote. Sí, total, viste, como sí. bueno, de hecho, tuve una época en la que yo trabajé en un hospital psiquiátrico y bueno, es muy con mucho en contacto con la locura. Coincidió con ese afán que te decía al principio de, bueno, hay algo mal en mí, ¿no? Hoy en día lo veo gracioso, ¿no? Pero en ese momento no era gracioso. Era como que me identificaba mucho con algunas cosas que veía. Estoy enferma, estoy loca, ¿Estás básicamente, loca? ¿no? Pero Sí. no era tan así. Tuve una época en la que tuve una serie de sueños mucho relacionados con fenómenos naturales, terremotos, tsunamis, y claro, o sea, en ese momento yo no lo vi así, pero después, como he tenido esa costumbre de anotar los sueños, viendo para atrás, viendo sueños, ¡oh! Era como, ¿qué es esto? Es increíble, como mi mente está a una velocidad mucho más avanzada que la que yo conscientemente puedo percibir. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Intuitivamente Podcast. Mi nombre es Nina y pueden encontrarme en todas las redes como @intuitivamente_podcast. Gracias por unirte a este espacio donde nos permitimos pausar, mirar hacia adentro y dejar que la intuición nos guíe en el camino del autoconocimiento. Si es tu primera vez por aquí, bienvenida, bienvenido. Espero que este episodio te haga sentir acompañado, inspirado y un poquito más cerca de tu propia voz interna. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Intuitivamente Podcast. Hoy tengo un episodio muy especial, es particularmente especial porque es con una de mis mejores amigas, una mujer que siempre me ha inspirado en muchos momentos y en muchas etapas de la vida, que me ha acompañado por muchos años ya ni contamos porque fue hace ya mucho tiempo. Ella es Isamar, es una mujer que siempre he sentido como muy conectada a su cuerpo, a sus sensaciones, a su intuición, muy auténtica, creo que lo que más amo de Isa es su capacidad de sorprenderse con cualquier cosa en la vida, ¿sabes? Como vivir de esa inocencia, y es algo que siempre he admirado mucho de ti. Así que bueno, lo que queremos, yo te conozco, pero quizás las personas que están viendo este episodio no, así que quisiéramos que te presentes bajo tus propios términos, que nos cuentes un poquito quién eres y bueno, y desarrollamos un poco la charla sobre todos tus procesos y la intuición en general. ¿Te parece? Sí, por Ajá. supuesto. Bueno, André, en principio, muchas gracias por invitarme a este espacio Un placer. que sé que es muy especial, no solo para ti, sino bueno, yo creo que es especial para todas las mujeres, sobre todo las mujeres que hemos estado en contacto con este tema, con la importancia de desarrollar la intuición. Creo que sobre todo porque la intuición es como algo que ha estado como muy mal visto mucho tiempo, ¿no? O sea, como muy asociado a lo supersticioso, como muy Ajá. asociado más de ese lado, ¿no? No mal visto de que... y bueno, creo Como que es poco algo, serio, ¿no? claro, como algo poco serio, como... Sí. entonces, bueno, creo que es un espacio muy especial que puede ser aprovechado por muchas mujeres en el mundo, ¿no? Pero bueno, antes de ir para allá, me gustaría ¿Quién responder tu sos vos? pregunta. Claro, por Sí. supuesto. La verdad es que, bueno, ¿quién soy? Es una pregunta que es bastante compleja de responder, Ay, claro. porque creo que es una pregunta que me la he hecho muchas veces en mi vida, ¿no? Y creo que hoy estoy un poco más, digamos, más cercana a responderla de una manera más cómoda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ok. Hoy, por ejemplo, bueno, hoy yo me identifico, creo que soy una buscadora, básicamente. Una persona que en algún momento en su vida muy temprana, no, yo no me sentí suficientemente vista. Creo que de la infancia, de niña, creo que me faltó eso. Y creo que eso marcó un punto importante en mi vida, que lo fui descubriendo en el tiempo, eh, porque ha marcado mucho el deseo de poder conocerme, quién soy, ¿no? O sea, justamente poder responderlo.
quién soy yo, qué es esto que me pasa, ¿no? O sea, qué son estos pensamientos que pasan por mi cabeza, es normal, no es normal, Claro. estas sensaciones que tengo, esta intensidad con la que a veces vivo las cosas, compararme con otras personas, esto, porque a otras personas les gusta más esto y a mí no tanto, o al revés, a mí porque estas cosas me llaman y a otras personas ni le dan bola. Entonces, siempre he estado como muy encendido eso dentro de mí y creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con experiencias muy tempranas de donde, bueno, no, siento que no fueron satisfechas algunas necesidades, digamos, básicas de esto, ¿no? De ser vista, de ser reconocida, más desde lo que yo necesitaba, no porque me hayan pasado cosas terribles, ni muchísimo menos. Y bueno, creo que eso marcó mi profesión de alguna manera, o sea, yo estudié psicología hace muchos años y creo que en ese camino me puse un poco más seria y disciplinada a tratar de entender muchas de las cosas que me pasaban. En un principio pasaba por, bueno, entender a otros, ¿no? Es gracioso porque es como, bueno, dices, bueno, me llama mucho la atención, lo humano, las emociones, pero a medida que voy entrando un poco en ese camino y van pasando cosas, más la vida, ahí es como que el espejo se va haciendo un poco más hacia el frente y es, bueno, Claro. mira, Como más que la se va necesidad. aclarando esa imagen borrosa y dice, ah, claro, por esto yo estaba buscando este camino, ¿no? Por eso yo estoy aquí, Claro, claro. claro. Entonces creo que, nada, o sea, a través de la psicología, a través de la búsqueda espiritual también, que también he tenido como mis cuestiones con eso, mis cuestionamientos, mis intereses, mis curiosidades, a través de, bueno, de los amigos, de la familia, de las parejas, o sea, creo que cada espacio de mi vida ha sido como un lugar donde me he podido encontrar y conocer y nutrir esa respuesta de quién soy. Y soy una buscadora que no se cansa de tratar de conocerse a sí misma, porque cada Ujú. vez que encuentro algo me doy cuenta de que cambia, ¿no? Cambia, es como, oye, antes vivía estas cosas de una forma y ahora las vivo de esta otra, entonces no es que deje de ser lo que era antes, sino como que va pasando como a otro nivel, ¿no? Entonces, creo que eso en general es como algo con lo que me identifico, más allá de los roles, ¿viste? Que de Se entiende, repente sí. te preguntan, ay, es que, no sé, soy Ocupación, mamá, profesión, claro, soy edad, mamá, sí. soy psicóloga, soy migrante, soy venezolana y la verdad es que creo que Que también eres eso, ¿no? Sin duda, sí, porque eso, digamos, todas esas capas van construyendo más etérico, ¿no? Como más amplio, porque el hecho de haber nacido en la familia que naciste, en el lugar que naciste, haber tenido el entorno que tuviste, haber estudiado la carrera que estudiaste, haber tenido las parejas que tuviste, tener el hijo que tienes, o sea, migrar, todo eso va alimentando esa misma curiosidad y esa misma como necesidad de respuesta, porque es lo que tú dices, cada una de esas cosas te va cambiando. Entonces, claro, lo que yo pensaba que era hace 5, 10, 20 años atrás, no tiene absolutamente nada que ver con lo que pienso ahora. Y yo siento que eso es justamente, yo siento, ¿no? Que soy fan de los cambios, que es lo rico, ¿no? Como no quedarte en un mismo lugar, no porque esté mal o bien, sino porque te permite como conocer, como, viste, como que agarras el muñequito en 3D y lo puedes ir viendo como por las esas distintas perspectivas, ¿no? Ah, esto es por esto, ah, esto es por esto. Pero también siento que es súper importante hacerlo desde la curiosidad y no necesariamente desde esta idea como súper, a veces siento que es tramposa de sanar todo el tiempo, ¿no? Porque a veces siente sí, total. que hasta que no sane o hasta que esto no lo supere, yo no puedo, qué sé yo, conseguir la pareja que quiero, o conseguir el trabajo que quiero, o tener el dinero que quiero. Entonces te quedas atrapado en la idea de sanar, eh, que, que yo creo que, o sea, sin duda,
es un proceso, pero cuando entiendes que la vida está pasando mientras eso pasa, ¿sabes? La vida es esto que está pasando y te permites del disfrute o no, pero de las emociones en general, ¿no? Buenas, malas, como las queramos ver, es justamente, no sé, parte de este proceso de escudriñar y de ir descubriendo las distintas fases de uno que es súper rico si lo miras con los ojos del amor, ¿no? También puede ser bastante estresante si lo miras con el deseo de saberlo ya, ¿no? Como de tener respuestas y de sanar ya, porque bueno, puede ser bastante frustrante en el camino, ¿no? Sí, de hecho, creo que he pasado por las dos fases, ¿no? Claro. Desde inicial, sobre todo cuando era más chica. Había como ese afán más, bueno, ese afán de poder sanar, ¿no? O sea, como si yo estuviera mal. Sí, Entonces, claro. entonces Hay en algo mal esa en mí. cosa, hay algo mal en mí, claro, ¿no? Es como hay algo mal en mí, hay algo que no está bien, hay algo que... Y bueno, puede ser, o sea, puede ser que en algún punto hayan habido cosas que quizás no estaban tan buenas, pero creo que hoy en día, ya que creo que estoy un poco más madura, mucho más tranquila, y yo creo que más allá de sanar cosas, es entender cosas, ¿no? Desde Ujú. otro punto de vista. Entender que te pasaron cosas que no te gustaron, que no estaban acorde a las expectativas que tenías, que a veces incluso, em, a veces me pasaron cosas, sobre todo con mi familia, o sea, donde a veces pensaba, bueno, no tuve estas cosas, ¿no? Y la verdad es que sí las tuve, pero no la forma en como yo quería. Ya, Entonces, ok. claro, ahí es como, son como que van Expectativa, sí. pasando, claro, van más que, por eso te digo, creo que más que sanar cosas, es como corregir percepciones que de alguna manera, nada, van ayudando a entender, a entenderme mucho más, a ganar mucho más fortaleza, más confianza, ¿no? Y entender que es un proceso, o sea, eh, y eso está bueno y hoy en día me siento mucho más tranquila, mucho más contenta, incluso con todo el recorrido que ha implicado porque ha sido muy, muy rico, muy nutritivo, como que me ha permitido como que tener una perspectiva mucho más amplia de las personas, de mí misma, ¿viste? De los procesos que he acompañado, digamos, ya más en la parte más Profesional. psicológica, más Ujú. profesional. Y, y en ese sentido, pues yo me siento muy contenta, pues como el poder ir avanzando, ¿no? Pero sí es cierto que sí ha habido momentos de mucho afán, que a veces no han sido Brote. Sí, total, viste, como sí. bueno, de hecho, tuve una época en la que yo trabajé en un hospital psiquiátrico, bueno, trabajé en varios hospitales y bueno, es muy con mucho en contacto con la locura también, ¿no? Con lo que normalmente no está bien. Claro. Y claro, y coincidió con ese afán que te decía al principio de, bueno, hay algo mal en mí, ¿no? Entonces como que era muy, hoy en día lo veo gracioso, ¿no? Pero en ese momento no era gracioso. Era como que me identificaba mucho con algunas cosas que veía. Después, bueno, viste, como pasa también con los médicos que de repente empiezan a estudiar enfermedades y cuestiones, bueno, esto se parece, esto no. Entonces como Ujú. que pasaban estas cositas, Estoy ¿no? enfermo, claro. Estoy enferma, estoy loca, ¿Estás básicamente, loca? ¿no? Pero Sí. no era tan así. Entonces, bueno, nada, ha sido como ese camino, ¿no? De corregir percepciones. Ahora te pregunto, en términos de intuición, primero, ¿cómo percibes tú la intuición? ¿Es algo que hace parte de tu, no sé, de la toma de tus decisiones? O sea, te preguntas, ¿esto cómo me hace sentir? ¿O es yo debo o no debo hacer esto? ¿Qué papel juega la intuición en tu día a día, en tu toma de decisiones, sobre todo en las decisiones trascendentales, ¿sabes? Como de cambios de profesión, cambios de país, cambio como estas decisiones más estructurales de vida, ¿no? Sí, no, total. Mira, yo creo que el camino de la intuición, o sea, hoy en día la intuición tiene mucho más valor y mucho más peso en mi vida, ¿no? Ok, Creo que
para llegar a ese punto pasé por el lado de la no intuición, es decir, no escuchar nada de eso. Y creo que, bueno, justamente ese camino de autodescubrimiento, de ver cómo pienso, cómo se expresa en mi cabeza, en mi cuerpo, las sensaciones, las mismas experiencias, las impresiones que me dan las otras personas, los lugares, o sea, el poder ir entendiendo todo eso, creo que me ha ayudado, y entendiendo y viéndolo en el tiempo, ¿no? Porque a veces uno tiene como Claro, como una viendo hacia atrás. sensación, Ujú, una cosa, y de repente no le paras. Pero ujú. cuando ves en el tiempo que empiezas a estudiar y entender, mira, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y ves que te pasan cosas y de alguna manera vas entendiendo y asociando, y mira, esto como que tiene que ver, ¿no? Entonces ahí es donde yo he aprendido como a darle mucho más peso y valor a lo que es la intuición. Entonces para mí la intuición, Andrea, ha sido, hoy en día la veo como una guía, o sea, una guía misteriosa, una guía irracional, y te lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, se ha manifestado, por lo menos los momentos que hasta ahora he conocido, porque capaz se ha manifestado en otras cosas que todavía no Claro, las donde tú has reconozco. podido como identificarlo. Ujú. Claro, donde yo puedo identificarlo es en mi mente. O sea, a mí, por ejemplo, me pasa mucho con algunas personas que conozco, con lugares, ¿no? Y es, por ejemplo, me generan imágenes mentales o viene un refrán a mi mente, por Ok, ejemplo, o una canción, o una cosa, o sea, o un recuerdo de algo. Epa, esto. Y por ejemplo, con las personas que conozco, incluso con lugares, ¿no? Eh, Me ha pasado eso, ¿no? Y cuando veo en el tiempo, mira, esta imagen que me despertó esta persona, por ejemplo, que conocí, y después tengo la oportunidad de conocer a esa persona, interactuar y qué sé yo, y después voy a entender, mira, no, es que sí, esta imagen fue como un pantallazo de quién es esta persona o qué trae, ¿no? Entonces, claro, ahí es como que confirmo, de dónde venía, ¿no? Mira ok. lo que mi mente capturó. Por ejemplo, otra manifestación que he tenido, por ejemplo, ¿cómo se llama? En decisiones importantes, hace muchos años, antes de emigrar, justamente, que es una decisión importante, yo recuerdo que yo estaba muy conectada en ese momento como con grupos de meditación que iban a hacer retiros en la India, qué sé yo, y bueno, se dio la oportunidad de ir a la India. Y en ese proceso de estar considerando ir, por alguna razón, me vino a la mente Argentina. Entonces fue así como Argentina, fue como que me lo susurraron en el ¿Y oído, la ¿viste? Como India que queda en Argentina, Argentina? No. claro, Claro, ¿qué haces tú aquí? sí, o sea, Ujú. es como fue muy, muy Fue random. disruptivo sí, el El pensamiento que pensamiento. me Ujú. vino, ¿no? Y yo creo que lo disruptivo fue lo que hizo que llamara mi atención, Claro. porque bueno, no sé. Entonces, me llamó la atención cómo llegó eso a mi cabeza, porque la verdad es que yo no había tenido ninguna relación con Argentina antes de mi vida, o sea, más allá de las cosas que uno puede conocer por, no sé, por televisión, por prensa, por internet o de cultura Claro. general. Y bueno, yo decidí, dice, bueno, vamos, Argentina, la verdad es que bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, en lugar de irme a la India, me fui, compré un pasaje y me vine a Argentina de vacaciones. Cuando yo llegué aquí, a esta ciudad, me encantó. O sea, sentí como, yo sentí que era un lugar muy conocido para mí. O sea, era Ok. como que sentí un feeling, ¿viste? Como yo siento que este lugar, yo voy a vivir acá, yo quiero vivir aquí, ¿no? Y ahí entendí un poco, digo, bueno, a lo mejor, fíjate, mi intuición hubo algo, ¿no? Misterioso, irracional, que me guió hasta acá. Y hoy en día, bueno, después de varios años, ya tengo 7 años viviendo acá en Argentina, ya hago vida acá, tengo un hijo argentino. Es como Claro. que, viste, ¿no? Es como, no sé si era que tenía que pasar, eh, porque bueno, no me gusta tampoco como darle ese matiz predictivo, ¿viste? Sino como que, bueno, quizás había algo ahí de conexión con una cosa que yo todavía no logro entender, pero bueno, que sin duda es muy interesante y ya.
y aquí estoy. Sí, es brutal, porque bueno, como lo entiendo y como también elijo entenderlo, ¿no? Es una lección. Para mí la intuición es realmente como tu ser más sabio, es tu alma que habita este personaje o este muñequito con el que vino a hacer cosas y aprender un montón, pero es como ese ser que te está como soplando aquí atrás, bien al fondo, cositas, como para ver si las vas agarrando, ¿no? Entonces, en ese intento de decirte, este es el camino, este es por acá, lo hace de manera muy, muy sutil, muy, muy delicada, como para que siempre el libre albedrío esté respetado, ¿no? Como que tú decides, yo te estoy dando como esta ayuda, para mí eso es la intuición, ¿no? Como esa ayuda de Dios, de tu alma en decirte, dale que es por ahí. Pero si no quieres, no pasa nada. O sea, es tu camino, tú eliges hacerlo, ¿no? Pero, Sí. pero yo siento que todas esas sensaciones que en tu caso, que son como estas imágenes o frases o palabras o canciones que vienen a tu cabeza, tienen una razón de ser. Pero lo que tú dices, no te darías cuenta si no te tomas el tiempo para identificar qué ocurre en esos momentos cuando estás por tomar una decisión y de repente llegan estos pensamientos súper raros o súper disruptivos, eh, bueno, te están dando un mensaje. En tu caso pasa en la mente, por lo menos en mi caso pasa en el estómago, o sea, 100% en el estómago. O sea, yo recuerdo por lo menos momentos en los que me sentía muy mal y yo estaba mal del estómago. Yo iba al Mira que, baño 8, 10 veces por día y no estaba mal, o sea, no era nada físico. Era como, viste, como algo ahí que tú dices, no sé, no está bien. Pero mientras permaneces en ese, como, bueno, pero esto es lo que yo tengo que hacer, pero no es lo que quiero hacer, pero es lo que tengo que hacer. Y así te mantienes durante quién sabe cuánto tiempo hasta que el cuerpo ya no puede más. Y bueno, y es lo que tú dices, cuando miras hacia atrás, un poco ahí es que empiezas como a atar cabos y decir, claro, yo por eso me sentía de esta manera, estando con esta persona, o estando en este lugar, o qué sé yo, estando en este trabajo en particular, o comiendo esta comida. O sea, es algo que yo sé que no va conmigo y yo sin embargo lo seguí haciendo, ¿no? Porque es lo cómodo, es lo fácil, quizás, ¿no? Como seguir la corriente, claro, sí, capaz. sí, sí, es como si, yo creo que no seguir esos caminos eh, te lleva como a que todo sea más pesado y difícil, ¿no? Sí, O ¿no? Como, sea, es como, bueno, y te lleva también, o sea, a mí me pasó muchísimas veces, o sea, y no descarto que me pase claro. en en algunos lugares de mi vida donde quizás todavía no he explorado o qué sé yo, pero, pero sí, como que el no seguir, el no entender, ¿no? El no entender cómo funciona tu cuerpo, tu mente, ¿no? Qué cosas lo despierta. eh, Creo que hace que uno se le haga mucho más difícil poder entender y darle sentido a esas señales, ¿no? Porque eh, creo que eso, entender el cuerpo, por ejemplo, en el caso de las imágenes mentales, ¿no? O sea, yo me llevé con todas estas experiencias, una de las cosas que yo empecé como a pensar, digo, bueno, mira, yo creo que estaría bueno encontrar formas de estudio, de terapias que me lleven como a entender mucho mejor esto, ¿no? Porque en lo que yo aprendí en la universidad, o sea, nada que ver, esto es esotérico totalmente. Entonces, nada, yo empecé a buscar cosas que me ayudaran a darle un espacio, a corregir percepciones que me ayudaban, que lo que estaban haciendo era más bien como pateando y menospreciando las cosas que yo venía viviendo. Ok. Entonces, así fue cuando encontré, bueno, un poco la bioenergética, también, bueno, la misma terapia junguiana, y que son lugares donde el cuerpo tiene un valor, donde estas cuestiones irracionales, ¿no? Tienen un peso y merecen ser escuchadas porque yo creo que los seres humanos somos
somos muy integrales, o sea, ¿no? Y además, o sea, súper ignorantes, porque después de todo, o sea, nosotros no tenemos por qué conocer absolutamente todo, ni somos los reyes de la verdad, ¿no? Entonces, para decir, sí, es que esto es así, esto no es así, o sea, es como, bueno, entonces, en ese camino de ir entendiendo también un poco el cuerpo, ahí me daba cuenta de que se fue afianzando mucho más esto que te estoy contando de que la intuición a veces me viene por la cabeza, ¿no? Y por Ujú. estas imágenes. Entonces, cuando, por ejemplo, iba entendiendo la conexión entre eso y mi cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué me genera esto? ¿Qué me genera esta imagen en la casa? ¿Me genera rechazo? ¿Me genera, me genera algo agradable, desagradable? ¿Con qué me conecta, no? Y ahí era muy rico y mucho más interesante porque es profundizar un poco en eso y entender por qué mi cabeza de repente está tomando estos símbolos, ¿no? Ujú. Y otra cosa, André, que es súper importante, que por lo menos en mi historia, en lo que ha sido los sueños. O sea, Estaba a los punto de hablarte sueños, de los sueños, o sí. sea, viste la conexión. O sea, los sueños han sido una cosa que no te puedo explicar. Bueno, viene también por el orden de lo mental, ¿no? Ujú. Pero en un estado no consciente. Y la verdad es que yo siempre he sido una persona que sueño mucho, o sea, y tiendo a recordar las cosas que sueño. Y bueno, los caminos terapéuticos en los que me he metido, tanto, digamos, yo como paciente, incluso de estudio, de yo estudiar para trabajar con otras personas, eh, he podido trabajar el tema del sueño, ¿no? Y entender por qué, o sea, poder hacer un registro de los sueños que uno va teniendo y conectándolo con algunas cuestiones que te pasan, que se mueven dentro de ti, ha sido muy interesante porque por lo menos en mi caso yo me he dado cuenta que muchas veces mis sueños me están avisando de personas que quizás no eran personas, situaciones que no eran las mejores para mi vida, no iban a nutrir mi alma, y pues yo, bueno, por ser muy madura, qué Pero sé ¿cómo yo, lo no sé. recibes? ¿Cómo logras entender que eso que se representó en tu sueño, ¿no? Tiene que ver con una persona o no sé, con una relación en ese momento. Mira, en un principio porque se presentan en forma de serie de sueños, o sea, viste que a veces uno sueña, O no sea, sé, varias noches. varias noches soñando Ok. algo que me llama la atención, me despierto angustiada o con esa cuestión, bueno, ¿por qué soñé con esto? ¿No? O sea, Claro, como con una cosas en principio muy interrogante, random que... muy random. Ujú. Pero, por ejemplo, yo tuve una época en la que tuve una serie de sueños que me estaban, o sea, hoy en día lo veo así, ¿no? Me estaban avisando de que un cambio importante en mi vida iba a haber. Y la manifestación de esos sueños fueron mucho relacionados con cuestiones, no sé, con fenómenos naturales, terremotos, tsunamis, o sea, todo lo que Ok. tiene que ver con de alguna manera va a cambiar el panorama de cómo estás viendo las cosas. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando viene un tsunami? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un terremoto? Cambia, más allá de lo obvio, ¿no? Pero Ujú. cambia el panorama de cómo lo estabas viendo antes y es algo que va a mover las bases de lo que conocías, ¿no? Y claro, o sea, eso en ese momento yo no lo vi así, pero después, como he tenido esa costumbre de anotar los sueños, esto, qué raro esto, a veces me pasó que viendo para atrás, viendo sueños, ¡oh! Era como, ¿qué es esto? O sea, es una cosa que, Claro. mira, te lo cuento y se me paran los pelos porque es increíble, o sea, como mira, mi mente está no sé, a una velocidad mucho más avanzada que la que yo conscientemente puedo percibir. Entonces, en verdad que creo que los sueños es como también una vía de acceso a la intuición, porque justamente creo que, bueno, si mi mente me está mostrando esto, que vienen cambios, bueno, ¿cómo yo lo puedo recibir? ¿Cómo yo puedo acomodarme para entender que eso es necesario, por ejemplo? Y no resistirme no, a aferrarme a lo que quizás, bueno, te va a traer mucho más dolor, ¿no?
Claro. Entonces creo que el tema de los sueños y la intuición, al menos para mí, están unidos. Es como una de las cosas que a mí me han ayudado a darle mucho más valor a lo irracional que se puede manifestar dentro de mí, ¿no? Yo que No, vengo como un lugar como muy racional, muy, no esto, ¿no? Lo académico y tal. Entonces ha sido como, no, amiga, no. no, es un mundo súper rico. Honestamente, a mí me encantaría recordar más mis sueños, pero a mí eh, lo que me queda es la sensación cuando me despierto, pero no recuerdo nada, a menos que sea algo muy particular, o sea, como muy, como dices tú, muy disruptivo, que ni siquiera es que a veces me acuerdo apenas me despierto, sino a lo largo del día veo algo, no sé, ponte un vaso con agua y digo, claro, yo soñé con ta, y como hay algo que lo dispara y ahí vuelvo como a recordar, pero lo que sí me queda es la sensación cuando me despierto y me siento súper feliz o me levanto de una vez ya como con las manos sudadas o como angustiada o preocupada, ¿sabes? Entonces, yo siento que los sueños, más allá de la representación, o sea, de lo que uno ve, o por lo menos, eh, no sé, creo que es lo que me pasa a mí, por eso lo estoy diciendo como algo verídico, pero es como más allá de lo que uno ve, es cómo te hace sentir eso que ves, ¿no? Exacto. Eso, o sea, ese tsunami te dio de alguna manera paz, entonces bueno, o te levantaste súper angustiada, súper preocupada, ¿sabes? Entonces creo que como ir aprendiendo ese lenguaje que es muy tuyo, que no se lo puedes preguntar a nadie, no se lo, o sea, a ChatGPT, a un libro de sueños, no, es muy tuyo, es una simbología muy tuya de qué es lo que te da a ti tranquilidad, de qué es lo que es para ti, no sé, la paz, o lo que es para ti peligro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, entendiendo más o menos esa simbología que es tuya y que la única manera es que te tomes el tiempo de anotar, de escribir, o por lo menos de prestar medianamente atención a eso y como asimilar, ¿no? Como, ok, esto es lo que me está haciendo sentir en este momento esta angustia que no me lo explico porque es que no me está pasando nada particular, pero estoy angustiada. Claro, sí, eso, además que, o sea, no es, por ejemplo, una de las cosas que te quería contar también era que a veces el poder trabajar los sueños no es como que solamente, bueno, no sé, mira, me di cuenta por obra y gracia del Espíritu Santo que esto le debo tomar atención, ¿no? Al sueño, esto más allá de la sensación que me genera, sino que también por estar en contacto con modelos terapéuticos que Claro. valoran todas estas cuestiones, ahí yo he podido trabajar mucho más a profundidad algunos sueños y he encontrado la conexión de esos símbolos con algunos aspectos muy particulares de mi vida, por ejemplo, con situaciones donde yo me sentí de determinada manera. Entonces el sueño me está diciendo que quizás hoy en día se están moviendo cosas relacionadas a cómo te sentiste en aquel momento, cómo lo manejaste y quizás eso también de alguna manera te está diciendo hacia dónde tienes que ir, ¿no? Hacia dónde tienes que mirar, qué es lo que estás necesitando. Pero bueno, ha sido como un trabajo, digamos, constante de poder entender eso, ¿no? A través de preguntas, a través de entender los símbolos que son muy, aunque hay símbolos como universales, hay cuestiones que son muy personales, hay asociaciones que uno hace muy personales, ¿no? Entonces, ese camino, el ir viendo, ¿no? O sea, abrir los ojos y decir, "Ah, mira todo lo que puedo sacar de esto y mira cómo esto me ayuda", sin duda alguna es una forma de corregir percepciones, ¿no? De entender, mira, esto tiene un valor, esto hay que darle bola. Por ejemplo, en el caso de cuando yo estaba embarazada, bueno, ahí conectándola también un poco con el embarazo, mi embarazo fue bastante tranquilo, fue un embarazo hermoso, la verdad. Fue un momento de mi vida donde yo me sentí próspera, no sé cómo explicarlo, o sea, no es que tenía mucha plata ni mucho menos, pero era como una prosperidad interna que
nunca había sentido, una Es que estabas gestando confianza. vida, claro, o sea, Era una cosa que yo decía, y había una sensación interna de todo va a estar bien, ¿no? Era como, todo está bien, todo está perfecto. O sea, sentía que estaba alineado con algo más allá de. Y bueno, pero en ese camino yo soñaba muchas cosas y tuve muchos sueños donde al trabajarlos me daba cuenta que estaba sumamente asustada. O sea, en el ok. fondo es como que había miedos de yo voy a poder cuidar a mi hijo, voy a poder darle lo que necesita, lo voy a poder escuchar, lo voy a poder proteger, ¿no? Y poder darle bola a los sueños, a esos sueños, ir trabajando, es como entender, bueno, cómo soy yo cuidando, cómo estoy yo con todos esos aspectos, ¿no? Y, y bueno, ha sido sin duda un camino interesante donde he podido revisar, equivocarme obviamente, he vuelto a revisar todas estas cuestiones y poder prepararme mucho mejor para darle a mi hijo, bueno, y a mi familia, ¿no? Eh, lo que creo que es lo mejor, cómo lo puedo proteger, ¿no? En este caso esa era como una de las cosas que a mí más se me movía en ese momento, pero durante el embarazo fue increíble, o sea, esas sensaciones que me venían igual con el tema de la lactancia, ¿no? Era una cosa que a mí se me movía mucho, bueno, ¿será que voy a tener tan problemas para darle lactancia, ¿no? O sea, es como para darle pecho. Veía tantas cosas que de alguna manera dices, bueno, tantos problemas, tantas cuestiones, y bueno, ya está, había algo por dentro que me decía, Isa, va a estar bien todo, tranquila. Y así fue, o sea, así fue, se fue dando todo de una manera muy fluida y había como una certeza interior con este tema de que todo iba a estar bien y que todo iba a salir bien y así fue. O sea, me siento muy agradecida con Dios porque así fue, ¿no? Y creo que bueno, con el embarazo y la maternidad también he podido como crecer mucho, ¿no? Porque creo que te toca muchas cosas, pero creo que ahí en ese momento tan especial se manifestaron cuestiones muy intuitivas, pues. Pero ¿has sentido de algún modo que la maternidad te ha despertado un poco más esa intuición? O por el contrario, estás como tan a full que ha sido un momento más de desconexión, de estar conectado. No sé si me explico. Sí, 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 te Ajá. entiendo. No siento que la maternidad me haya como conectado más con la intuición. O Ok. sea, me siento que sí me ha llevado como a, a plantearme, a replantearme muchas cosas y he estado como que mi atención ha estado más ahí en eso, como entender dónde me metí. O sea, y Claro. no, no, es como, Rayos. porque la verdad es que es como entrar, como imagínate como que abres una puerta y entras a otra dimensión, ¿no? Donde el Ya. tiempo y el espacio cambia o la forma de ver las cosas. Y bueno, o sea, creo que recién este año he estado un poco más aterrizando y ordenando con un poco más de tranquilidad el hecatombe de lo que representó la maternidad. Ahora, cosa que antes de ser mamá, por ejemplo, ¿no? Yo me cuestioné mucho el ser mamá. Quería saber si era algo más como impuesto por la sociedad, ¿viste? Ok. Por Típico un millennial, deseo. ajá, o fuera un deseo real de sí, quiero ser mamá, ¿no? Y siempre estuve como buscando esa respuesta de cómo se iba a dar, ¿no? Y recuerdo que ese deseo, o sea, la forma en cómo descubrí ese deseo fue a través de una conversación con mi papá. Mm, Ok. una conversación con mi papá donde mi papá, bueno, me dijo, hija, yo creo que tú eres una mujer súper capaz, creo que eres una mujer que te has dado mucho a ti misma, o sea, no en el mal sentido, sino que creo que te has dado a las cosas que tú has querido y un hijo no es un freno para nada, todo lo contrario, ¿no? Y creo que en el fondo yo intuía que un hijo iba a ser, eh, o mejor dicho, no un hijo, la maternidad iba a ser como una forma de seguir avanzando en ese camino de desarrollo y transformación Ok. personal. Entonces, esas palabras que él me dijo fueron muy valiosas y creo que fue como lo que dije, bueno, ya está, me lanzo. Y efectivamente, o sea, y fue que
decidimos avanzar en este camino y bueno, dejé de cuidarme en términos de vista de anticonceptivos y demás. Y ahí, o sea, y bueno, no sé, que sea cuando sea y al mes. Cuando Al sea mes. ya, claro. No, sí, no me lo esperaba tan rápido, pero bueno, listo, ya está, fue en el mes. Y bueno, creo que todo lo que he vivido desde que Gael nació hasta hoy ha sido confirmar eso que mi papá como que lo puso en palabras, ¿no? Ujú. De Isa, creo que avanzo, creo que este camino de ser mamá, de ser esposa también, de construir una familia, mi propia familia, ha sido como un camino donde me ha permitido como desarrollar lugares que yo necesitaba desarrollar, ¿no? Como Ok. un poco más sentido del tiempo, ¿no? De la finitud del tiempo, de la responsabilidad también, ¿no? Del cuidado, de la protección, del hogar, ¿no? O sea, creo que eran temas que para mí son cruciales y que creo que la maternidad era un espacio para desarrollar eso que quizás yo venía a desarrollar. Y te lo digo porque venía, porque también yo he sido como una persona muy curiosa de la astrología. He tenido como mis momentos donde me he metido, donde Sí, no. con el tarot también. Con el tarot, ¿viste? Bueno, Ujú. eso es otra cosa, el tarot, eso vamos para allá, pero entonces, claro, el tema se me fue, perdón. Se me fue. Nada, que estabas contando que con la astrología Claro, sí, claro, ahí en la astrología, ¿viste? Leyendo la carta astral que y venías a ver. eso, ibas como a... Claro, como Ujú. que habían energías como que, bueno, mira, hay mucha concentración energética Aquí de lo vida dice, en la claro. familia, cuestiones que tú dices, Dios mío, o sea, de verdad que es muy curioso como algo como esto me está diciendo cosas que yo sé que vengo viviendo, o sea, ¿no? Es como interesante. Ujú. Yo creo, tomando eso, es la astrología, así como muchas otras cosas, son regalos del universo como para que mira, aquí te pongo todo esto, elige el que te sirva a ti, como para que vayas como teniendo pistas de hacia dónde vino tu alma a caminar esta encarnación. Entonces, para eso está la astrología, para eso está el tarot, las conversaciones con amigas, las conversaciones con tu papá. O sea, como todas esas herramientas que si uno presta suficiente atención, te están dando información de eso que justo necesitabas escuchar o de eso que te reafirma quizás una decisión que ya la estás sintiendo en tu corazón, que ya la sientes como correcta en el alma, pero que te ayuda a como, no sé, ver tu carta astral y decir, claro, es que era por aquí. O que tu papá te lo diga con las palabras justas que necesitabas, como para darte esa paz y esa tranquilidad. Son conversaciones que yo siento es la forma en la que Dios te habla a través de miles y miles de manifestaciones todos los días, ¿no? Pero bueno, hay que estar un poco con el ojo avisor, atento y queriendo verlas, ¿no? Porque si no, Claro. simplemente puede ser una conversación más y ya está. Yo me acuerdo, de hecho, que en una conversación contigo, no me acuerdo exactamente cuáles fueron las palabras, pero sí me acuerdo la forma en la que tú te expresabas del deseo de ser mamá. Para mí también, creo que aún sin quererlo, para mí si yo quisiera ser mamá, yo quisiera sentir eso que está sintiendo Isa. ¿Me entiendes? Ese deseo. Y no, y ojo, puede ser romantizado, yo puedo entender que a lo mejor, o sea, hay muchas formas de que la maternidad ocurre, yo eso lo entiendo, pero recuerdo tu deseo, como esa energía que me transmitiste que fue yo quiero, es como una seguridad, ¿sabes? Y no una seguridad desde, esto es lo que toca, que también puede pasar, hay mujeres que lo Sí. toman más como un pum, 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 como un camino en el que me casé, vienen los hijos, vienen los nietos, o sea, este es el proceso natural de la vida. Pero en tu caso, la forma en la que o tú me lo transmitiste fue desde el deseo, desde quiero, ¿sabes? Quiero vivir esto. Y entonces mi Sí. sensación fue, si yo quisiera ser mamá, yo quiero sentir este deseo.
Si no, no, porque siento que es tan trascendental, es tan, como tú dices, que te alborota todo, que eso, que si no lo, quiero decir, como quiero cuidar mucho mis palabras, pero si no lo haces con deseos, lo puede ser mucho más difícil, ¿no? Como mucho más frustrante, mucho más Total. agotador. Entonces, creo que el camino para hacerlo de la forma más amorosa es lo deseas, realmente. Sí, Sí, creo que no, sí. ¿sabes? Creo que sí, lo mismo con el matrimonio. O Claro. sea, que es como la elección de pareja. Fue algo muy similar también en ese sentido. Yo tuve un par de años también antes de casarme, estuve soltera y aunque en un principio no quise estar tanto tiempo soltera, pero en el fondo de mi alma yo sentía que era necesario y que estaba bien. O sea, Okay. y que era un momento de poder experimentar y vivir cosas que necesitaba vivir. O sea, no lo podía explicar, no lo podía entender, pero creo que estaba en un punto de apertura, ¿viste? Como que hay momentos de tu vida que, bueno, me abro y veo que hay. Y fue así, o sea, y tuve la oportunidad de salir con personas, pero sobre todo, una de las cosas que me divirtió mucho de ese tiempo fue que hubo momentos donde yo, o sea, como que salía con personas que habitualmente no, en otros tiempos no hubiese salido nunca. Claro. Y era como un ejercicio de poder entender, bueno, que entender al otro, o sea, entender qué busca este tipo, ¿no? O sea, Okay. como... Y poco desafiar también algunos prejuicios en relación a los hombres, a las mujeres, o sea, en este caso a mí. Y era como que hacer ese ejercicio de qué me genera esta persona. Y bueno, cuando se concretaba una relación un poquito más allá, más el tiempo, podía confirmar por qué me inquietaba tanto esta persona, porque, o sea, porque es como, no, mira, es que no, esta persona no iba, no era. Entonces cuando finalmente conocí a quien es mi esposo hoy en día, creo que una de las cosas más hermosas que me pasó fue la tranquilidad, ¿no? O sea, esa sensación, bueno, era como decía, es que no tuve dudas. O sea, cuando Ya. no hay dudas, viste, es como Ajá, es que como esa una certeza, ya está. Es como esto no hay ni que pensarlo. O sea, de hecho, salimos y al mes ya estamos viviendo juntos y, o sea, fue una cosa tan fluida como esa. Y bueno, ya tenemos casi 10 años juntos, pero eso, o sea, hay cuestiones que, bueno, implican que uno le preste atención un poco a las señales, vayas entendiendo para atrás, ¿no? Ujú. Y hoy en día, Andreina, en este punto de mi vida, que estoy ya cerca de los 40 años, ¿verdad? Estoy muy contenta porque, a ver, estoy muy contenta porque siento que se viene, o sea, esta etapa de mi vida, que es mucho más madura y demás, siento que se viene algo bueno. O sea, es como Estás que emocionada. estoy emocionada, no con la vejez en sí, ya tengo algunas canitas, pero sí con algo bueno en el sentido de que siento que estoy pudiendo, siento que todas estas experiencias me han llevado como a tener mucho más apertura. A la versión 4.0. Claro, ¿ves? Entonces creo que, ¿qué es lo que va a venir de eso para mí? Bueno, una mayor peso de la intuición, mayor peso, mayor seguridad, mayor confianza en tomar riesgos, ¿sabes? Como en cosas que antes yo quería hacer, pero quizás no le prestaba atención, pero ahora, bueno, vamos a hacerlo, vamos a tomar riesgo, ¿no? Y a Es veces ni como, siquiera a veces ni siquiera es como estar segura, es como que ahora lo saco todo de taquito, no, pero es tener más tranquilidad de que si me equivoco tampoco pasa nada, ¿sabes? claro, Porque no es que está resuelto, no es que, y tampoco es que de repente entendiste tu intuición y dices, ya sé cómo funciona esto, y empiezas como a tomar toda tu vida decisiones intuitivas porque tú sabes que es un cambio, o sea, ojalá fuese así. me la sé toda así, no, nada Claro, que pero ver. claramente no, justamente creo que ahí es donde está, en ese nivel de dificultad en el que te permitas, bueno, equivocarte, ir para atrás, revisar
es donde está el aprendizaje, ¿no? Y es lo que tú dices, quizás en esta nueva versión o en esta nueva etapa, que es un número sin duda, pero bueno, uno lo como que empieza a sentirlo en el espíritu, en el corazón, en las canas, en todo. Como saber que sí, que aun y cuando te equivoques, que aun y cuando las cosas se desmoronen en algún momento, vas a poder, ¿no? O sea, vas a poder, ¿no? Como tener esa Sí. tranquilidad. Sí, es como que se va dando, como que de alguna manera se va dando lo que uno necesita que se dé. O sea, aunque no lo entienda. O sea, Sin ahí forzar también tanto. creo que uno de los grandes aprendizajes que me ha dejado todo este proceso de vida, de estudiarlo, de verlo con otras personas, conmigo misma. O sea, es entender que no hay que entenderlo, o sea, no hay que entenderlo absolutamente todo, ¿viste? O sea, hay cosas que son y son, y está bien con eso. O sea, eh, que no todo pasa por lo racional, que no todo pasa por la cabeza, lo consciente, y que todo tiene su peso y su valor y contribuye a que las cosas sean de la forma que tiene que ser. O sea, entonces eso es como que, bueno, es una gran lección como que que yo he tenido de vida en todo este camino de ¿cómo se llama? De resistirme a llamados mismos de la intuición, ¿no? Y después de empezar a decir, epa, no, yo creo que sí, mejor me voy por este lado, ¿no? O sea, como que esta sensación como que la voy a tomar en serio, la voy a considerar. Y creo que cuando uno hace ese camino y ese ejercicio de considerar, se va fortaleciendo, ¿no? Uno va Claro. confiando más en... Creo que la confianza en uno mismo tiene que ver mucho con eso, Sí. con entender lo que te pasa en tu cuerpo, con entender las imágenes raras que vienen a la cabeza, porque me aparece esta sensación, este refrán, por ejemplo, o sea, la cabeza, y es como, epa, ahí mi organismo me está diciendo Ahí hay información, claro. que algo, ¿no? O sea, presta la atención, no hay que tomar una decisión tampoco ya, bueno, dependiendo de la situación, pero bueno, obsérvalo, velo, ¿no? Y bueno, ahí es con el tiempo que se va dando a esto. Entendí qué es lo que estoy percibiendo y tiene sentido. Y Entonces eso está en bueno. algún momento logras identificar algún momento en el que hayas tenido como un malestar corporal. No sé, a mí me pasó que tuvo años con una dermatitis en las manos y me fui, o sea, me pasó llegando a Argentina, me fui de Argentina y se me quitó. O sea, así. ¿Hay algún momento en el que hayas podido identificar algo corporal que te pasaba porque estabas en un lugar incorrecto, con una persona incorrecta, o viviendo algo que esto más forzado y que se estaba como lo estabas experimentando en el cuerpo? ¿Te ha Sí, llegado a pasar? creo que sí, bueno, con cuestiones corporales, con la dermatitis me pasó también. Sí. Casualmente yo, bueno, desde niña tenía alergias y cuestiones, pero por ejemplo tenía muchos años que no tenía brote, por ejemplo. Y, en Venezuela, antes de emigrar, recuerdo en el año 2017 que hubo Fue un año complicado en un Venezuela. año complicado en Venezuela, Ujú. donde nada, había muchas protestas, estuve en medio de algunas protestas, o sea, bien sea porque estaba en la protesta o porque iba para mi trabajo, y a veces habían campañas, a veces eran, sí, no, cosas terribles de gente cayéndose a piñas y demás. Y a mí toda esa situación me generó mucha ansiedad, o sea, cosas que yo no había vivido, pues, ¿no? Y inmediatamente se me empezaron a brotar las manos, los pies, mentira, fueron los pies lo que se me empezaron a brotar. Y decía, pero imagínate, esto no, o sea, esto no tenía, empezó a darme dermatitis, se me rompían los dedos. Y yo decía, bueno, pero esto hace años que a mí no me pasaba, o sea, era... Y recuerdo que, bueno, ya finalmente cuando tomé la decisión de venirme, se me quitó. O ¿Así? sea, era así, se quitó. Igual después, ojo, acá también me han dado, últimamente me han dado otras alergias, que bueno, he estado viendo otras cosas, pero Ok. en ese momento tenía que ver
yo creo que con eso, o sea, los niveles de ansiedad y de malestar que estaba pasando en el país, ¿no? Y que no, y que eso era como Isa, esto no va a cambiar, por lo menos no en el corto tiempo. O sea, Claro. mi deseo sí es que cambien, qué sé yo, pero esto se va a poner peor. Y creo que eso fue una señal de hay que tomar esta decisión de irse, ¿no? O sea, eh, pero sí, fue increíble como se me quitó, se me desapareció la dermatitis de los pies, ¿no? Y incluso cuando llegué aquí el cabello se me puso más bonito, más brillante, no sé, Brillé, fue como claro. brillé, viste, así como bueno. Y creo que fue una buena decisión, o sea, todavía la sostengo. Creo que fue una decisión acertada para mí, o sea, el haber dado ese paso. Porque, viste, no sé si a ti te pasa, pero yo siento que hay decisiones grandes que como que pasan por cuestionamientos cada cierto tiempo, ¿no? Como, Claro, sí, sí, como 100%. será todo bueno que yo me haya venido, todo bueno que haya decidido ser mamá. O sea, es como, igual eso todavía no me ha pasado, pero la de la migración sí, cada tanto, Como que lo sobre todo por eso. revisas. Sí, Sí, ¿no? te súper entiendo. A mí me pasa con el hecho de, la no maternidad, por ejemplo. Como que cada tanto es revisar eso. Y esto que cuando comentabas lo de tu papá, eh, hay, como hay algo muy mágico y muy especial en esas conversaciones que se convierten, quizás para la otra persona no fueron nada o pasaron desapercibidas, pero a ti como que te marcan como un hito. Y en este tema de la maternidad, en una conversación con una amiga, estábamos hablando de esto, de ser mamá. Ella tiene 2 morochos que ahora tienen 23 años y ahora recién tuvo otro, bueno, ya tiene 5 años, entonces ella es muy mamá, o sea, es una mujer súper mamá. Y hablando de este tema con ella, yo le decía, es que no sé, o sea, no digo, es que no, querer no quiero, pero como que siempre el pensamiento es no me quiero arrepentir después, pero claro, en ese momento, te estoy hablando, esto fue hace como unos 4 años, para mi maternidad era parir. Hoy ya no lo veo así. Para mí la maternidad puede darse de muchísimas formas. Pero en ese momento era, yo le digo, es que no sé si es por miedo, ¿no? Es simplemente miedo a... Me eh, dice, yo te conozco. Tú has hecho cosas que yo jamás haría y no has tenido miedo. Ella lo que quiso decirme fue, nunca has dejado de hacer algo por miedo, porque la maternidad sería diferente. Entonces ahí yo entendí que no era miedo no era el miedo lo que me estaba como pausando la maternidad, era el deseo, era no tener las ganas, ¿sabes? Pero Claro. entonces es como este cuestionamiento, como tú dices, cada tanto, pero a mí me parece súper rico porque te permite como ir revisando tus propios acuerdos, ¿sabes? Yo a Sí. lo mejor antes pensaba de una manera, ahora ya no pienso de esa manera. ¿Y a quién le importa? A nadie, ¿no? No, pero como poder tener la posibilidad de volverte en tus palabras, de cambiar de opinión, de hacer lo que quieras, porque finalmente es tu vida y pareciera que todo el mundo está pendiente y no, nadie está pendiente de ti, todo el mundo está viviendo su propia historia, todo el mundo está viviendo su propia película, o sea, cada quien está metido en su lío, ¿sabes? Y a veces como que dejamos de hacer, creo que estoy hablando por mí, pero dejamos de hacer cosas porque, bueno, no sé qué van a pensar, qué sé yo, no sé, por ejemplo, con el podcast, con las redes y demás. Y tú dices, yo no, o sea, no puedes dejar de hacer algo por el que dirán, porque es que ese que dirán dura 2 segundos y después a la gente se le olvida y tú dejaste de hacer algo que tenías ganas de hacer simplemente por eso, por el que dirán, ¿no? Claro, sí, porque yo creo que a veces uno aprende a darle mucho valor. O sea, hay una cosa de que uno va aprendiendo cosas, ¿no? A Sí. veces uno va aprendiendo a darle mucho valor al que dirán, a la opinión del otro. Ujú. Y yo creo que corregir esas cosas son las que de alguna manera te van permitiendo soltar eso. Es decir, luego una profesora que una vez me dijo, mira, cuando uno va superando algunas cuestiones, no es que uno ya no lo siente más, sino que es como si fuese una notificación del teléfono que ya sabes que está ahí la notificación, pero Ok. ya está, o sea, sigo haciendo las cosas. Ah, llegó. Ah, ok, listo. Ya está que está ahí. Bueno, y sigo trabajando en lo que estoy haciendo, le estoy poniendo atención, pero cuando eso no está pegado ahí, viendo la notificación y qué sé yo, Claro. ¿no? Entonces, creo que el tema creo que la vida va dando esa posibilidad de
de uno poder cambiando, ¿no? Ir testeando como Ir esas testeando. creencias, Ajá. ir Sí, como explorando, mira, yo en un momento pensaba esto, pero la verdad es que uno nunca es el mismo después que vas viviendo un montón de cosas, o sea, eh, y eso está genial, ¿no? Porque a mí por lo menos eso me está brindando como una sensación de libertad qué que rico. no había disfrutado de esta forma, ¿no? O sea, es como que, epa, aquí hay una cosa interesante que no la había sentido interesante, o sea, no es que no la tenía, sino Ya, que no la estaba viviendo de una forma agradable, ya, ¿no? sí. Y entonces, pero creo que va por ese lado, ¿no? Como uno dejar de darle importancia a algunas cosas y bueno, poner la atención en otras, ¿no? Y eso que tú decías del deseo, creo que el deseo es fundamental, o sea, creo que el deseo es lo que te permite bancarte todo lo Ujú. que venga, Una ¿no? decisión. Ajá. Así no sea lo más lindo, así no sea lo más agradable, sobre todo, y la maternidad es un ejemplo muy claro de eso, o sea, Ujú. eh, es como una lección, por lo menos para mí, ha sido una lección increíble de que en los vínculos más profundos vas al cielo y vas al infierno, o sea, hay momentos donde estás en los dos, Claro, claro. o sea, se te abren las puertas y dices, Dios, gracias, y otro dices, ¿por qué? O sea, y Claro. las dos coexisten Ujú. y sí, o sea, y las dos te enseñan cosas y las dos te muestran y te van diciendo, epa, este, te van haciendo, no sé, y a mí me hace sentir súper plena, porque al final yo creo Viva. que la plenitud no tiene que ver necesariamente con estar siempre feliz, No, sino claro. poder bancarte un poco, bueno, la incomodidad de algunas cuestiones, pues. Eh, Sí, pero eso bueno, es como todo. hasta tener esta conciencia, te invita como a ser más abierto con esas emociones negativas, muy entre comillas, ¿no? Es como decir, ok, es hora de vivir esta frustración. Y es algo que yo también estoy experimentando como nuevo, ¿no? Es cuando algo no se da como quiero o es como, ok, a ver, ¿cómo lo vas a asumir ahora? La Andreina de hace un par de años hubiese pataleado, gritado, llorado y angustiado. Y hoy vivo la angustia, pero sí es cierto que la manifestación de esa angustia es distinta, ya no es tan exacerbada, ya es como hay otra posibilidad de entender que, nada, que todo ocurre por una bendita razón, ¿no? Y hay cosas que ya no puedes controlar. eh, y bueno, tienes que justamente vivir esa emoción, o sea, esa bronca, esa rachera, esa tristeza, ese dolor que sientes que te quiebra. Pero bueno, de eso se trata de vivir, ¿no? También de experimentar lo bueno, lo malo, y ahí en esos opuestos es que puedes hasta sentir más felicidad cuando sientes felicidad, ¿no? Porque ya estuviste del otro lado, ¿no? Sí, total, total. Es increíble eh, el poder experimentarla, o sea, poder experimentar las dos cosas y estar bien con eso. O Ujú. sea, eh, con Galu, o sea, los primeros años fue muy entender que esto está lleno de frustraciones también, ¿no? De que hay que postergar mucho las necesidades personales y no que no es no vas a ser más lo que eras antes, es espérate, o sea, esta persona necesita ahora de ti y después tendrás tiempo para estas cosas, ¿no? Es entender la postergación. Bueno, de una manera muy intensa, pero ahí va, ¿no? Postergación del sueño, por ejemplo, que es como... por ejemplo, esa fue la más difícil, esa fue la más difícil, pero Sí, bueno, y hoy en día, por ejemplo, para que yo siempre tuve problemas para despertarme temprano, me I costaba know. muchísimo Ujú. pararme temprano. Y hoy en día me paro temprano. O sea, gracias a Gael, me Claro. paro temprano. O sea, es como. Y no pataleo por eso. O sea, sí me trasnoché, bueno, dependiendo del trasnocho, pero bueno, como que puedo, pues, ¿no? Estar tranquila con eso y ya. Pero sí, es increíble cómo uno va
Me va cambiando. encanta este nivel de aceptación a los 40, ¿verdad? Bueno, Hermoso. estamos hablando de los Hermoso. 40, pero definitivamente la edad no tiene nada que ver, tiene que ver con esos procesos internos, con la posibilidad de darse el autorregalo de, de conocerse, de pasar tiempo con uno mismo, ¿no? De empezar a abrazar la soledad como una oportunidad y no como, ay, me quedé sola, ¿ahora qué hago? O sea, yo era un poco así, era como, me quedé sola, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El teléfono, y no sé, ¿sabes? Y ahora es qué rico estoy sola, me lo disfruto, pero al máximo, porque es ahí donde de repente yo empiezo como a testear estos pensamientos, ¿no? Bueno, a lo mejor yo en público soy así, pero ¿cómo soy yo cuando estoy sola, 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 sola? ¿Sabes? En mi intimidad sigo siendo lo mismo, me comporto distinto, pienso lo mismo, y siento que eso, la soledad también es un gran regalo como para permitirte el autoconocimiento. Y lo que decías hace nada, que tenía que ver con el sobrepensar las cosas muchísimo. Yo también creo que peco de eso, de sobrepensar demasiado al punto de sentir que necesito no pensar, o sea, es como si necesitara apagarme porque como le doy demasiada vuelta a las cosas mínimas. Y en estos días me pasó con el fútbol. Estaba yo en estas conversaciones cuando jugó la Vinotinto y tal, estaba hablando con Willy y yo le estaba diciendo, es que buscándole yo la quinta pata al gato, es que el fútbol, que es una industria súper machista, que no tiene propósito, bla, bla. Claro, yo pensando desde mi vereda. Y 2 días después estaba hablando con mi papá. Y mi papá, que es un señor de 86 años, que normalmente las conversaciones con mi papá son de que te duele, de qué pastillas, ¿sabes? Porque está en ese Sí. momento. Ese día que jugaba la Vinotinto, mi papá lo llamo y en la videollamada estaba radiante, se había afeitado, se había bañado, está espectacular, Mira. está hermoso. Y yo le digo que, ay, ¿para dónde vas tú? Y tal, no sé qué. Y me dice, ay, es aquí preparándome para ver el partido. Y yo ahí entendí para qué coño es el fútbol, ¿sabes? Claro. Yo dije, claro, es que el fútbol es para eso, para emocionarse, para vivirlo, para estar ahí en el presente, para vivir, o sea, es para eso. Es como en mi cabeza quería como, ¿sabes? Como buscar la trascendentalidad a todo. Y no, la verdad es que no, la vida es mucho más simple de lo que creemos, ¿no? Es como, es esto, sí, disfrutar un gol o llorar un gol, y para eso es el fútbol y muchas otras cosas. Lo que pasa es que hay que verlo con los ojos correctos, ¿no? Creo. Sí, Y sí, es con eso todo. como uno va calibrando su imagen y entender que, o sea, lo que yo valoro no necesariamente es lo que valora a otras Exacto. personas Sí, sí. y yo creo que eso cuesta mucho a veces entenderlo, ¿no? No menospreciarlo. Claro, no caer es como entender que le gusta, bueno, a mí no me gusta y estamos bien. O sea, bueno, me voy a hacer otra cosa. Tú con tu Sí. cosa, no sé. Pero es eso, o sea, Esos creo que cachetazos de realidad a mí me fascinan. a mí también. Cada vez que Me me encanta, pasa, que es como que, claro, estúpida, ¿qué estabas pensando? ¿Para qué más es, sabes? Sí, puede ser machista, o sea, esa discusión también puede estar, pero eso es otra cosa. Pero en el momento, cuando mi papá me dijo, estoy aquí o sea, yo dije, claro, mi papá se está preparando para pasar un buen rato y ahorita no está pensando en lo que le duele, está pensando en fútbol y ya está, lo está gozando. Y dije, o sea, fue como un aha moment también que dije, coño, gracias, ¿sabes? Te agradezco muchísimo, pero quiero hacerte una pregunta ya como un poco para finalizar. Una pregunta que suelo hacer al final de la entrevista para entender un poco como cuál es ese momento, como un momento hito, ¿no? En tu vida. Y es, si tú pudieses ir a un momento en particular de tu vida, el que tú quieras, puede ser ayer, puede ser la Isamar de hace que tenía 1 añito. Ir a un momento particular de tu vida y como ser tu intuición en ese momento, ¿no? Como susurrarte algo, decirte, haz esto o no hagas esto. ¿A qué momento irías y qué te dirías? ¿A qué momento Piensa. iría? ¿Qué pregunta? No te preocupes. Tómate el tiempo, porque si no cortamos y volvemos. No pasa nada.
Y que bueno, mañana te lo respondo. Que me Intenso. lo anoto. Mira, es que lo que pasa es que si hubiese ido a algún lugar de mi vida, Ujú, cualquiera que sea, y me dijera algo que pudiera modificar mi ujú. vida, o sea, es como que no me lo diría porque es como, está perfecto como ha sido, o sea, yo siento que Ok, dentro de todo, eh, sí, o sea, dentro de todo, o sea, hoy en día entiendo el valor a veces del silencio también, ¿no? De hay momentos donde no, como que uno dice, sobre todo cuando no le ha pasado tan bien, donde he estado desesperada, triste, molesta, frustrada, ¿viste? Como ujú. deprimida incluso. Y en esos momentos que claramente, bueno, nadie quiere estar ahí, creo que los silencios de la intuición, de alguna manera, es como que me hablaron, o sea, y fueron los que me fueron guiando hacia donde los lugares donde tenía que ir, ¿no? Ok. Pero creo que eso como, creo que esa sería creo que no sé, pero no me siento convencida de eso, Andreina, si te soy honesta, porque también, eh, Igual no va a pasar, amiga, no, tranquila que la máquina del tiempo la apagué. y que eso todavía no. No, porque hay otra cosa que capaz no sé si sería intuición, pero sí creo que hay momentos donde me daría más ánimo. Creo que Ok, hubo momentos de mi vida donde sí sentí que no me traté bien. O ok. sea, me dije cosas agradables. Entonces, quizá, por eso digo, no sé si sería como intuición, pero creo que sí sería como que me animaría más, me hubiese Ok. animado más. Eso. Creo que no sé si respondí tu Está pregunta. perfecto, amiga. No hay Sí. respuesta correcta ni incorrecta. Ah, Está bueno. muy bien. Y además, nada, te agradezco, pero enormemente tener esta posibilidad de poder indagar sobre este tema contigo, porque como te digo, siempre, siempre me has parecido una mujer brillante, además de hermosa, además de, o sea, no sé, esa inocencia que te caracteriza, que, que nada, siempre es algo que he visto en ti y que admiro y que amo de ti. Tu amistad para mí es vital, así no nos hablemos por meses, tú sabes que aquí estoy y yo sé que tú estás allí. Así Sí. que nada, te amo, te adoro, te agradezco enormemente esta oportunidad y darle la oportunidad a toda esa gente que no te conoce que te conozca porque eres un ser increíble. Gracias. Ay, amiga, qué bella tus palabras. De verdad que gracias también por invitarme, por ser parte de este espacio que sé que para ti es importante también. O sea, me puedo imaginar, porque te conozco desde hace muchos años, lo difícil que ha podido ser dar este paso, ¿no? Ok, De abrir un podcast, de abrir tu voz, de prestar tu voz, de mostrarte también a todos, mira, esto, yo quiero hablar de esto, estos temas me interesan y poder entrevistar y la verdad que a mí me pone muy contenta que hayas dado ese paso. Eh, Sobre todo por esto de, a veces, viste, como, bueno, va a salir bien, qué van a decir, viste, sí, como, sí, sí, como sí. ese Se hace la valor del que superada, dirán que pero habla. no. Claro, viste, y nada, o sea, creo que es muy valiente y yo siento que tú eres una de las personas más valientes que he conocido, una de las mujeres, y también te admiro muchísimo. Creo que el miedo nunca ha sido algo, de verdad, coincido con tu amiga, la de los gemelos. eh, el miedo no ha podido contigo, o sea, podrán otras cosas, pero el Sí, miedo no. gracias. Y la verdad es que, bueno, yo también te admiro y por tu valentía, por tu amor también hacia los tuyos y tu nivel de protección de quienes amas incondicionalmente y tu lucidez. Creo que eres una mujer muy lúcida en muchos sentidos. Gracias. Que me lo Así diga que, una mujer que trabaja en un bueno, hospital viste, psiquiátrico, vale mucho exacto. la No, eres lucidez. muy lúcida, muy lúcida y a mí me pone muy contenta tenerte como amiga del alma, viste. Eso es muy difícil de encontrar. Y
Y bueno, gracias amiga, espero que siga creciendo este proyecto y llegue a donde tú quieres que llegue. Amén, ya está haciendo su labor, así que te agradezco ya para mí esta oportunidad de entrar a tu espacio y hablar contigo. Es parte del propósito en sí de este proyecto, así que muchísimas gracias, te amo, te mando un beso y nos Yo vemos en también te un amo. próximo episodio. Bye bye. Gracias. Y bueno, espero con todo el corazón que hayas disfrutado este episodio, tanto como yo al grabarlo. Te pido que dejes un comentario, que te suscribas al canal, que lo compartas, que le des like, que a mí me ayuda muchísimo y es gratis para ti. Así que te lo agradezco. Si quieres venir como invitada y contar tu historia intuitiva, escríbeme a intuitivamente.net o me puedes contactar a través del Instagram intuitivamente-podcast. Gracias por estar aquí. Comenta.